Pues continuamos con la lección de estaciones geomecánicas y, bueno, en primer lugar, pues un breve recordatorio de que estación geomecánica no es lo mismo que clasificación geomecánica. O sea, como hemos visto, una estación geomecánica pues es una serie de observaciones normalizadas en un entorno para obtener parámetros geotécnicos. Con estos parámetros geotécnicos podemos sacar muchas cosas. Podemos sacar el RMR, el Q, los parámetros de Hooke y Brown, etc. Es decir, entre otras cosas, podemos obtener clasificaciones geomecánicas a partir de la estación geomecánica. Pero, en principio, clasificación geomecánica es algo, entre comillas, más restringido. Es el RMR y el Q. A partir de nuestras hojas geomecánicas podemos sacar mucho más parámetros que nos ayudan a caracterizar el macizo rocoso. Bueno, ¿qué tipos de estaciones geomecánicas o de mapeo geomecánico tenemos? Bueno, pues hay una serie de terminologías, como son, por ejemplo, en el mundo anglosajón, el mapeo geomecánico por línea de detalle, lo que llamamos una scanline. Sería, digamos, hacer una estación geomecánica lineal, es decir, coger pues, una hastial de un túnel y demás. También hay otra que es por arco rebatido, es decir, que yo voy analizando una pared o el techo de una galería y sobre una proyección de este plano, pues voy haciendo una serie de observaciones. Podemos tener una ventana, digamos un window, una ventana de un espacio en el cual tomamos una serie de datos. Pero, ¿por qué restringirnos a algo tan, digamos, particular como puede ser una línea, como puede ser una ventana? Yo creo que es mucho más lógico tomar un entorno tridimensional de una zona, y es lo que llamamos una estación geomecánica. El concepto de hacer estación, es decir, yo me posiciono y tomo datos en la pared, en el techo, en el suelo, en los laterales. Entonces yo creo que creemos que es más razonable el introducir el concepto de un punto o una zona de observación, lo que sería la estación geomecánica. Aquí tenemos, por ejemplo, una toma de datos geotécnicos en una antigua mina abandonada de wolframio, en la cual pues realmente nos hemos estacionado. ¿Qué quiere decir? Que casi casi hemos montado aquí un pequeño despacho, ¿no? Hemos tenido nuestra caja de campo, las hemos puesto al revés y hemos puesto pues ahí pues nuestra libreta, tomamos datos, tenemos varias brújulas, tenemos incluso mediciones de gases, de CO2, de oxígeno, de temperatura, humedad. Y en ese entorno, que puede ser lo que vemos en la imagen de esa persona, una pared, luego tenemos la pared de la izquierda, podemos tomar medidas en el techo, es decir, que en ese entorno tridimensional de dos paredes y techo, pues tomamos todas las medidas que podemos. Si fuera, en lugar de una mina subterránea, fuera una pared, un afloramiento, pues sería pues, un entorno en el cual intentamos que no sea plano, que no sea solo una pared, podemos intentar buscar chaflanes, pequeñas zonas que cambia la pendiente. ¿Para qué? Para que no tengamos ese sesgo que llamamos el famoso sesgo de Terzaghi. Es que yo, si tomo una pared nada más, pues hay una serie de fracturas que veo bien, pero otras que veo mal. Es decir, cualquier fractura que sea paralelo a mi pared, no la voy a ver bien. Si yo soy capaz de irme a un ángulo, pues voy a ver esa familia paralela al plano que estoy observando, que la voy a ver repetida. Por lo tanto, creemos que es más razonable el concepto de un espacio geotécnico, una zona tridimensional. Bien, en campo debemos de tomar los datos que nos permiten caracterizar adecuadamente el macizo rocoso, especialmente las discontinuidades y sus parámetros resistentes. En particular, ¿qué tenemos que analizar? Pues la orientación de las discontinuidades y las excavaciones, es decir, tenemos que tomar en nuestro dibujo orientado cómo están los planos que estoy observando, la pared, la alineación de la galería. Tenemos que intentar indicar la profundidad en la que nos encontramos. Imaginemos que luego perdemos una serie de datos, no tenemos la topografía, pues tenemos que intentar averiguar a qué profundidad, en el caso de una obra subterránea, nos encontramos. Y si no, si es un talud, pues inferir un poco la altura del mismo. Litología. Si tenemos dudas sobre la litología del punto que estamos analizando, lo que haremos será coger una muestra para hacer, por ejemplo, en gabinete, pues una petrografía. Tenemos que tener también perfiles de rugosidad de las juntas, longitud y separación de esas juntas, tamaño y forma de los bloques. Y luego, muy importante, determinar la resistencia de compresión de la matriz rocosa y de los labios de las discontinuidades. Para eso usaremos el esquelómetro, que es, digamos, la herramienta más habitual que vamos a llevar a estas estaciones. En fin, también entre otras, pues la presencia de agua, etcétera. Todo eso, como hemos comentado antes, lo vamos a colocar en estaciones, unas fichas normalizadas. Esas fichas, aquí tenemos presentado una en un formato de Excel, pero muchas veces, de hecho a mí me gusta más tener las hojas de campo. Luego el cliente me dirá que lo presente de la manera que, lógicamente, el que paga manda, pues de la manera que él quiera. Pero yo siempre tengo mis hojas de campo con mi formato, que es el que me es cómodo, el que yo estoy familiarizado, y luego lo vuelco al formato que me da el cliente. Evidentemente, pues si el cliente quiere un formato también de campo diferente, pues usaré, por supuesto, lo que él me diga. Normalmente, o vamos, lo recomendable cuando hacemos una estación geomecánica es trabajar en una pareja, dos personas. Por seguridad, por supuesto. Podemos tener
un desmayo, podemos tener un problema. Entonces, jamás trabajar en geología o en geotecnia una sola persona. Entonces, eso, por supuesto, la seguridad es lo primero. Además, cuando trabajamos dos personas es mucho más cómodo para tomar datos. Es decir, una persona mide con la brújula mientras la otra apunta. Una persona mide con el escalómetro mientras la otra apunta. Si estamos nosotros solos, pues tenemos que estar un poco en plan persona-orquesta, ¿no? Estamos midiendo con el escalómetro a la vez que apuntamos, etcétera. Entonces es mucho más cómodo, es mucho más rápido y sobre todo es mucho más seguro. Aquí tenemos una imagen de una estación geomecánica que nosotros, en este caso, es la que usamos nosotros, la que recomendamos, la que hemos publicado con la SPOL de Guayaquil. Y en este caso, bueno, pues tenemos una zona a la izquierda en la que ponemos pues, el nombre de la estación, la litología que vamos a encontrar, bueno, pues parámetros sobre meteorización y resistencia a macizo rocoso. Luego lo que tenemos es dos zonas que están en blanco, que serían los croquis de las fracturas, croquis de lo que sería la fractura del afloramiento, es decir, tenemos un afloramiento y vemos unas fracturas que vamos luego a analizar. Tenemos luego un croquis del afloramiento, es decir, esa zona que estamos investigando, dónde se encuentra dentro del entorno. Pues haremos un pequeño dibujo, marcando el norte, una escala gráfica, etc. Luego tendremos medidas de martillo Smith. Luego los parámetros que me ayudan a determinar el RQD, ¿vale? Ya puede ser a través de lambda o a través de JSV, ya veremos en detalle lo que es cada uno de ellos. Y luego a la derecha tenemos el formato típico, normalmente del RMR, que es digamos el más intuitivo, que consiste en que cada una de las medidas de fracturas que yo haga le vaya determinando su orientación, tanto en dirección de embuzamiento como embuzamiento, como su espaciado, continuidad, apertura, rugosidad, etc. Todo eso lo iremos viendo paso a paso y además va a haber una presentación específica de cómo rellenar estas hojas que tenemos aquí normalizadas de estación geomecánica. Aquí tenemos un ejemplo de una estación geomecánica de una mina subterránea en la cual pues, hemos tomado una serie de datos, hemos hecho un dibujo en el que vemos la galería, las fracturas principales ahí a la izquierda. Debajo hemos puesto las medidas del escalómetro, de los rebotes contra el macizo rocoso. Y luego, pues a la derecha vemos todas esas medidas de fracturación, un estrato, una junta, etcétera, con todas sus medidas y sus propiedades, ¿no? El espaciado, pues en qué rango se encuentra, mayor de 2 metros, entre 60, etcétera. Pues todo eso lo vamos poniendo en el lado de la derecha, todas las propiedades de mis discontinuidades. Bien, esta plantilla que tenemos nosotros, en particular, la hemos diseñado para que nos valga para muchas cosas. Es decir, nos puede valer para un talud, para una mina, para un túnel. Entonces esta plantilla está diseñada, como indico ahí, para que no se nos olvide nada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomaré una serie de datos en campo y luego, pues en gabinete, me pueden valer para calcular taludes, para calcular obras subterráneas, para lo que sea. Porque yo voy a tener toda la información que puedo sacar de un afloramiento rocoso. Otras informaciones necesitaré laboratorio, pero de un afloramiento aquí puedo meter toda la información relevante. Entonces, por ejemplo, el Q de Barton. Q de Barton, que ya sabemos que es un índice que depende del RQD, número de familias de juntas, rugosidad, alteración, presencia de agua y factor de reducción de tensiones. Bueno, pues yo puedo calcular el RQD porque yo en campo voy a determinarlo de diferentes maneras. Con el lambda, en las juntas por metro lineal, o por las juntas volumétricas J sub V. Entonces es importante que yo en mi estadillo, ya sea este o ya sea otro, puedo tener otro estadillo que sea mucho mejor. Perfecto. Pero de mi estadillo tengo que tener los parámetros para determinar el RQD. Si yo no tengo una ventana, una zona del estadillo para calcular el RQD, va a suceder que después, cuando vaya a gabinete, de repente se me olvide tomar estos parámetros. Con lo cual yo, cuando esté en gabinete, no podré sacar el RQD. Un parámetro fundamental en mecánica de rocas. Número de familias. Si yo he tomado un montón de familias, después en gabinete podré hacer un estereograma y determinar el número de familias principales. Por lo tanto, midiendo muchas fracturas, yo obtendré las familias principales y de ahí sacaré el número de discontinuidades. Por supuesto, en la rugosidad yo tengo una parte de mi plantilla en la cual yo puedo determinar la rugosidad de las juntas. La alteración, lo mismo, tengo una parte de la plantilla en la cual me pregunta a mí mismo cuáles son los grados de meteorización. Evidentemente, esta plantilla tendrá su, entre comillas, su referencia teórica, su chuleta, en la parte final. Perdón. Es decir, yo tengo una serie de plantillas, de tablas que me van indicando los parámetros que yo tengo que tener para rellenar esta hoja. Es decir, la alteración tiene una serie de hojas. Perdón, de nuevo. La alteración tiene una serie de hojas que me dan diciendo pues si está relleno de arcilla, relleno de arena, relleno de fragmentos rocosos, pues todos esos parámetros de la alteración los saco yo de mi hoja teórica. Tengo una parte de la plantilla en la cual voy a hablar del agua.
Y luego tengo una parte para poder inferir el estado tensional. En el caso del índice Q de Barton tendré mi profundidad, Z, y tendré mi densidad del terreno. El Rock Mass Rating, el RMR de Beniaski, pues yo voy a tener el parámetro de compresión simple de la roca, que obtengo con el escalómetro o con el martillo de geólogo, como vemos arriba y abajo. Voy a tener el RQD, que es el segundo parámetro del RMR. Voy a tener el espaciado y todos los parámetros que tienen que ver con el estado de discontinuidades. El RMR4, pues ahí tengo continuidad, apertura, rugosidad, meteorización, agua y relleno. Pues todos esos parámetros me permiten determinar con esta misma hoja el Q y el RMR. Además, el RMR lo puedo corregir si yo hago un buen croquis e indico cómo estoy avanzando en mi excavación, cómo vienen mis juntas hacia mi terreno. Y, por supuesto, yo puedo obtener los parámetros, por ejemplo, de Barton-Bandis, los parámetros de las discontinuidades. La rugosidad, por ejemplo, los parámetros de compresión simple de las juntas y el parámetro R pequeña y R grande que tiene que ver con los rebotes del esclerómetro. Ángulo de fricción básico que puedo determinar a través de la bibliografía o a través del ensayo Tritest. Y por supuesto los parámetros de Hooke-Brown, compresión simple de la roca, el GSI que puedo sacar visualmente o a través del RMR, el MSUV dependiendo del tipo de roca que tengo y según cómo ha sido mi excavación en el caso de obras subterráneas o de taludes. Hacemos un pequeño descanso y continuamos.